Continuamos hoy hablando sobre el populismo y en concreto del populismo en Argentina, vinculado a la figura de Juan Domingo Perón. Un repaso a través de la historia política de este país en el que hoy llegaremos partiendo del primer triunfo electoral de Perón a la actual presidenta, la señora Cristina Fernández, y con el que seguramente entenderemos mejor qué es el populismo y en qué consiste eso de ser peronista. Nos acompañan de nuevo Mario Salvatierra Saru, profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria, actualmente en excedencia, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. El populismo hoy sin distancias. Bueno, pues seguimos aquí hablando en este programa de nuestra Facultad de Filosofía que se vincula al programa de la UNED. A este problema que estamos de qué es esto del populismo, estábamos intentando ahondar un poco a través de la obra de Juan José Sebrelli y con la presencia de Mario Salvatierra, estudiar un poco el fenómeno del peronismo como un fenómeno muy, muy simbólico de todo eso. Nos quedábamos en el último día, los que nos hayan escuchado, en el triunfo electoral, en aquella coalición entre el Partido Laborista, una parte de la Unión Cívica Radical, la propia presencia de Perón, el debate en el que en un momento determinado el embajador norteamericano se inmiscuye y eso polariza todavía más el debate entre Braden o Perón, y ahí viene un poco ya con la herencia de lo que él había tenido como ministro de Trabajo, los 10 años de Perón, de 45 a 55, y la propia experiencia del doble liderazgo, porque no solo es el liderazgo de él, es el liderazgo de ella, claro, de Eva Perón. Claro, en España se recuerda solo esas imágenes un poco de Eva Perón, de la vinculación en el momento del aislamiento que se produce de la dictadura de Franco, el repudio de las democracias a la dictadura de Franco, en el momento que se produce la visita de Eva Perón a Madrid, toda la relación con la dictadura de Franco, el trigo que venía de Argentina. Entonces, pero como hemos comentado otras veces, siempre es muy distinto ver cómo se recuerda aquello como un elemento completamente vinculado al franquismo de lo que es la imagen que, por ejemplo, se hace en el Museo Eva Perón de Buenos Aires de lo que fue aquello. Allí se explica como una llamada del pueblo español frente a la oligarquía imperial que quería hacer que los españoles pasaran hambre, o sea, no como el apoyo a una dictadura, que siempre pensaba yo viendo aquel museo cómo lo vivirían los exiliados españoles. Pero entonces lo que yo quería es que, como primer brochazo de aquellos momentos, ¿cómo es la personalidad de Eva Perón en relación a Juan Domingo Perón? ¿A qué sectores sociales? ¿Cuál es la base social peronista? ¿Cómo lo vive la Iglesia? ¿Cómo lo vive la burguesía? Parece que hay momentos en que él tiene el apoyo de la Iglesia, pero después se va distanciando mucho. ¿Cómo se va reconstruyendo la Unión Cívica Radical? ¿Qué piensan los militares hasta que se produzca el golpe del 55? Bien, hay un tema muy importante que es establecer la diferencia un poco entre Perón y Evita, ¿no? El 17 de octubre de 1950, Perón expresa lo que son los 20 puntos peronistas. ¿Qué es ser peronista, no? Luego podemos hablar de ello, pero quiero señalarte porque creo que incide mucho en la distinción entre uno y otro. Uno de esos puntos dice, el punto 14, el justicialismo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, y aquí está la cuestión, profundamente cristiana y profundamente humanista. Esta es la cuestión. Claro, había, por tanto, una parte del catolicismo, más liberal, menos conservador, que hasta ahí apoyaba a Perón, porque creía en ese concepto de justicia social, de justicialismo, ¿no? No es ni más ni menos que aplicar la teoría de la justicia social de la Iglesia Católica a los temas sociales. Pero Evita fue más allá. Evita fue mucho más allá. Es decir, ya no hablaba de doctrina cristiana ni de humanismo. Evita lanzó un concepto durísimo que fue el de los descamisados. Mi pueblo es el pueblo de los descamisados. Aquel que no es descamisado o que no confluye con los descamisados no es el pueblo. Entonces se establece, digamos, una lógica smithiana muy brutal. Se produce una fractura social. Amigos, los descamisados. Enemigos, todos aquellos que no estuvieran con los descamisados. Y aquellos que no estuvieran con los descamisados incluso podían tener tareas penosas. Fue el caso de Borges.
fue el caso de Borges, que le hacían limpiar los muebles en la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque no era peronista. ¿Mm? Entonces, claro, digamos que Evita lleva con mayor contundencia, digamos, todo ese movimiento de base. O dicho de otra forma, le da un contenido profundamente emocional. Porque Perón era pragmático. Evita tenía aspectos de fanatismo. Pero no era fanático, era muy pragmático, tanto en las relaciones internacionales como en las propias lógicas de articular, digamos, una interlocución social. Pero Evita no. Evita tenía, creo que de ella misma, una visión mística de salvación. Así se visualizaba ella, así se presentaba ella, y por eso se hizo el constructo de Santa Evita. De Santa Evita. Lo doy todo por mis descamisados. Son las famosas campañas que hace. ¿Cómo van reaccionando las fuerzas que ven que aquello, digamos, las fuerzas vinculadas a la burguesía van llamando al brazo militar para acabar aquello, se vinculan a la Unión Cívica, el contexto internacional, cómo vive que este hombre sobreviva, dadas las simpatías que le había tenido por Mussolini, por la propia presencia de muchos antiguos nazis allí? Entonces ese contexto, ¿cómo se va moviendo eso hasta provocar, digamos, el golpe del 55? En el caso de Perón, el golpe no se lo hacen por su política exterior o por lo que Perón significara, digamos, como un líder de lo que luego se llama el tercer mundo, ¿no? O de países no alineados, ¿no? No se hace por eso. El golpe a Perón se le hace por razones propiamente internas, porque la escisión social empezaba a ser brutal, ¿no? En la escuela se tenía que estudiar los libros de Evita, es decir, ya era un adoctrinamiento social muy fuerte, donde se produce una situación con Evita donde casi no hay distinción entre vida pública y privada. O sea, la gente te vigilaba, incluso a aquellos que no estaban de acuerdo con las resoluciones tanto de Evita como de Perón, las casas se les pintaba. Y por supuesto que hay un combate de orden económico, ¿no? También hay un combate de orden económico, es decir, un problema de distribución de la riqueza. Porque Perón tuvo un primer gobierno de gran expansión comercial, donde aprovechó muy bien las exportaciones, pero a partir del 46, 47, cuando empieza a funcionar el Plan Marshall, ese ámbito de exportaciones, es decir, esos ingresos económicos, merman. Entonces, al mermar los ingresos económicos, las arcas públicas no tienen tanto para poder repartir la riqueza. Y se tiene que hacer un plan de distribución de la riqueza. Plan de distribución de la riqueza que significa mayores impuestos, etcétera. Y por tanto hay una parte que no quiere distribuir su riqueza, lógicamente, ¿no? Que esos son, bueno, pues toda la oligarquía económica, toda la oligarquía del campo y la aristocracia financiera, ¿no? Podríamos decir entonces que cuando se produce el golpe, hasta que se produce el regreso de Perón en el año 73, que ya son casi 20 años, ¿no?, desde el 55, hay un recuerdo en la base social peronista de que de alguna forma él había sido derrotado por haber intentado hacer medidas de justicia social y que entonces la oligarquía se había vengado de él, y hay el recuerdo de que él fue el que defendió los derechos sociales, y es ahí donde... Sí, hay ese recuerdo, claro. Y eso es donde, digamos, se monta todo el recuerdo, la memoria y la necesidad de volver a rescatar su figura. Exacto. ¿Por qué? Porque, quieras o no, Perón es el que le da la voz a los sindicatos. No solo le da la voz y el voto a los sindicatos. Es decir, no solo sois agentes sociales, también sois agentes políticos. Y entonces, claro, con una oligarquía que había estado despreciando permanentemente para ellos, según ellos, a esa cutrez de populacho, ese vulgo inculto, a la que tampoco se le educaba. Entonces, claro, para Perón fue todo. Pero entonces, ¿cómo es que en el momento que llega Perón, en el año 73, digamos, hay por un lado fuerzas que le apoyan, en esa nostalgia, hay fuerzas incluso que se han ido, digamos, a una izquierda vinculada a todo lo que fue la atracción de los movimientos guerrilleros, los montoneros, y hay fuerzas muy a la derecha. Todos de alguna forma se reclaman de Perón, incluso en esa imagen que todos recordamos, vamos, todos los que tenemos determinada edad,
de que cuando él llega al aeropuerto ya hay unos y otros, y hay un momento que se produce una situación de una tensión, de una violencia, de muertes terribles, incluso en la propia llegada de Perón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso hace que ya a partir de ese momento, esos 3 años hasta que él muere, todo es un momento de agitación continua entre unos y otros. Es una convulsión permanente. Es una convulsión entre lo que podemos entender un peronismo progresista de izquierda y un peronismo de derecha, conservador, ultranacionalista, que pensaba que precisamente esa izquierda peronista era, digamos, la quinta columna dentro del propio movimiento. Es decir, ¿por qué? Porque para Perón el marxismo era incompatible con el peronismo, absolutamente incompatible con el peronismo. Entonces, claro, a tener un análisis de corte marxista implicaba inexorablemente poner en cuestión ese concepto de pueblo que abarcaba todas las clases sociales, que se suponía que tenía un solo interés. Es decir, lo que suponía el peronismo es que en ese concepto de pueblo con el que él operaba, superaba los conflictos de intereses sociales. Claro, pero y entonces la segunda experiencia, así como la primera está vinculada a lo que hablábamos del momento de la redistribución de la riqueza, de los derechos sociales, esta segunda experiencia está vinculada fundamentalmente a la convulsión, a la violencia y a un periodo muy corto, en el fondo son 3 años, que provoca el golpe militar de nuevo. Pero un golpe militar muchísimo más salvaje, más sangriento, con todos los desaparecidos, con todo el espanto que conocemos, ¿no? Si te pudieras situar en esa perspectiva del año 76, el año 77, cuando ya se produce el golpe, esos sectores que habían estado en ese mundo convulso, ¿cómo reaccionan, digamos? Es decir, el sector más a la derecha apoya el golpe. Sí, claro. Apoya el golpe. El sector a la derecha apoya el golpe, claro que sí. Apoya el golpe militar. Sí, claro que sí. El sector, y hay una parte incluso del sindicalismo que no lo apoya explícitamente, pero que negocia con los golpistas. Que negocian. Claro, y hay otra parte del sindicalismo que está en una vertiente más de izquierda, que es torturada, que la llevan a campos de concentración, que hay desaparecidos. Entonces, en la dictadura, digamos, además del combate frente a los montoneros, lo que se produce es un fenómeno de ir completamente contra la base social peronista, contra la juventud peronista, contra los movimientos sindicales, hacer una represión indiscriminada, digamos. Exacto. Sí, sí, es una represión indiscriminada y planificada de antemano. Y en esa cuestión, Mario, aunque sea una pregunta que la hayas escuchado muchas veces, hay que tener en cuenta que, de nuevo, dura muy poco. Es de una intensidad salvaje, pero no es como la dictadura en España, que dura del 39 al 75. No es ni siquiera como en Chile del 73 al 89. O sea, es 76, 82 por todo el tema que conocemos de la Guerra de las Malvinas, etc. En esa circunstancia, ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué por una tercera vez, después de la cortísima experiencia de Alfonsín, vuelve el peronismo, si podía haber sido el recuerdo de una convulsión enorme y la necesidad de haber entonces articulado partidos que diferenciaran claramente derecha e izquierda y no se remitieran a la misma matriz? ¿Por qué Alfonsín, que fue avalado, apoyado, secundado por todas las... en España, visto por el hombre de la civilidad, de la radicalidad, de la laicidad, de la mejor cultura republicana, el hombre que a la vez se atreve a ir a todo el tema del informe Sábato, que claro, después se dice que es poco, pero que fue el primer país que hace un ajuste de cuentas con lo que había sido aquel espanto. Después hay todas las tensiones que el hombre vivió hasta llegar a lo de la ley de punto final, etcétera. Pero, sin embargo, tiene una cantidad de huelgas enormes de los sindicatos y esa experiencia se viene abajo. Y a partir de ahí, de nuevo, peronismo. Sí, y además un peronismo ultraliberal, Menem, que no es peronismo, es neoliberalismo. ¿Y ahí a qué bases sociales son las que se mueven? ¿Eso cómo funciona? El peronismo se conforma en una base social que podemos entenderla como una masa. Es decir, que los elementos que la movilizan son muy, muy emocionales. Y eso, por ejemplo, con un partido como la Unión Cívica Radical, con el corte que quería darle Alfonsín, lo hacía impracticable porque era un partido muy de clases medias. Entonces, confrontando permanentemente con una base sindical que quería hacerle la vida imposible, que querían tomar el poder inmediatamente. De ahí que Ubaldini le hizo, no me acuerdo si fueron 14 huelgas. Sí, 13, me parece. Era una cosa bestial, que por cualquier razón le hacía una huelga, ¿no? Entonces, además, muchas de ellas no muy justificadas.
pero era porque querían coger el poder rápidamente. No olvidemos que siempre que ganó el partido Unión Cívica Radical, me refiero a las épocas anteriores, en el caso de Ilía, fue porque le prestaron los votos a los peronistas. Si no, no hubieran ganado. Es muy difícil, es una instancia muy difícil de superar esa masa peronista. Pero realmente, es decir, hay ese momento de Alfonsín que dura poco y después hay otro momento que es casi en el que termina el libro de Sebrelli del año 2002, que es donde intentan, después de los 14 años de Menem, de una experiencia neoliberal, como tú dices, con todos los temas que hay, por primera vez intentar llegar a un acuerdo entre la Unión Cívica Radical de Adela Rúa y un partido a la izquierda del peronismo, el de Chacho Álvarez y tal. Y sin embargo aquello acaba también en una cosa tremenda, acaba en una situación, aquel helicóptero que tiene que sacar, el cacerolazo, todo lo que ocurre, una tensión enorme, unos meses de interregno entre unos y otros y la llegada de Kirchner en el 2003, ¿no? Entonces, ¿qué pasó para que aquello tampoco cuajara? Digamos, la oportunidad que tuvo 14 años después la Unión Cívica Radical pactando con una cosa a la izquierda que no llegara a cuajar. Bueno, no cuaja por los antecedentes, ¿no? Es decir, lo que había hecho Menem era una política de paridad, no tenemos que olvidar esto. Es una política de paridad entre peso y dólar. Claro, montamos una política de paridad entre peso y dólar, pero con unas economías, en el caso del dólar, una economía real muy potente, pero en el caso de Argentina, ¿con qué clase de economía? Estamos dando el mismo valor al peso y al dólar, pero con economías completamente divergentes, ¿no? Reales, me refiero a economías reales. Bueno, ¿qué es lo que se produce? Lo que se produce es que esa paridad estalla porque se hace absolutamente inviable. Y entonces es cuando se genera el corralito. ¿En qué momento se genera el corralito? Pues estamos hablando del 2001, cuando gobernaba De la Rúa. ¿Y dónde reside el problema? El problema reside es que tanto en Menem como en De la Rúa, fijaros, y con el gobierno militar también, que se había hecho en su momento, en el 76, las políticas económicas eran todas neoliberales, absolutamente neoliberales, de un vaciamiento de la economía real del país brutal, de una destrucción de la industria nacional espantosa. Esto fue lo que ocurrió. Esta es la tragedia de Argentina, de haber implementado políticas mandatadas por el Fondo Monetario Internacional que no hacían otra cosa que vaciar los elementos básicos de la economía real del país. Y en esa circunstancia, ¿no será que uno de los motivos, igual que tenemos ese recuerdo de los derechos sociales de aquel ministro de Trabajo, es en el momento que Kirchner se niega a pagar la deuda? Claro. Y entonces es lo que vuelve a dar la mitología y la fuerza al imaginario peronista. Exacto. Ustedes nos han llevado al nivel de la convertibilidad, al nivel del corralito, ustedes me exigen una deuda, pero ustedes también son responsables, yo me niego. Entonces eso no le da toda una fuerza. Igual que las políticas de memoria de cara a una parte de base social plural, pero bueno, una parte también golpeada por la crisis. Una base social de izquierda. Claro. Es decir, hay dos elementos fundamentales por los que gana Kirchner. Uno, porque frena ese proceso de vaciamiento económico del país, es decir, le dice a los grandes fondos buitres de los que se está hablando ahora, esto se acabó porque es impagable y porque nos llevan a la miseria absoluta desde el punto de vista económico y a la dependencia total respecto a nuestras propias bases económicas, y luego engarza con el otro elemento. Es decir, son dos elementos que propician un gran orgullo nacional. La cuestión de la soberanía popular nos pertenece y, por otro lado, la memoria también nos pertenece. No pueden arrebatar la memoria moral de este pueblo. Es decir, no pueden pretender que después de la gran masacre social que habéis hecho con la dictadura militar, aquí todo cuente como si no hubiese pasado absolutamente nada. Claro, son los dos elementos. Uno es verdad que lo había iniciado Alfonsín, pero claro, lamentablemente con un telón que eran los conflictos económicos que había en Argentina, que el peronismo no le dejaba gobernar con tranquilidad, y entonces no pudo rematar la tarea. Y el otro es lo que coge de Alfonsín, de hacer una sociedad justa, con memoria, es decir, que el oprobio no pase de largo, o que el tiempo no lo cure todo, cosa que se hizo en España. Y en los minutos que nos quedan, Mario,
Entonces, si pudieras tú definir ya, después de esta reconstrucción histórica, pero tú que eres hombre normativo, no narrativo solo, sino sobre todo normativo, de que te gustan las definiciones normativas, entonces diríamos, ¿qué es para ti el populismo? Una vez que hemos visto la experiencia del primer Perón, la experiencia del segundo Perón, la experiencia de Kirchner, aunque haya sido abrochados, cómo todo eso se enmarca en la historia argentina, aunque no tenemos todo el tiempo, pero hemos intentado ver un poco algunos momentos para explicar de alguna forma histórica el contexto social de por qué se produce eso, pero ¿qué sería entonces el populismo hoy? En primer lugar, el populismo tiene una característica. Tiene un líder carismático, que se entiende como conductor, que moviliza y él salta. No hay populismo sin movilización masiva. En segundo lugar, hay una palabra que une, ¿verdad?, que es la apelación a pueblo. El populista se presenta a sí mismo como la voz del pueblo, la voluntad del pueblo. Ahora bien, el problema es definir qué es el pueblo para un populista o para el populismo. Porque el pueblo no es la suma de individuos, no es la suma de voluntades individuales, pero tampoco pueblo es la voluntad general rusoniana, tampoco. No lo puede definir una voluntad general de corte rusoniana. Pues pueblo se presenta como una masa que se define a sí misma en virtud de los enemigos, tanto interiores como exteriores. Enemigos interiores, los ricos, los de arriba, digamos. A esto se les llama antipatriotas. No pagan impuestos, evaden, ¿no? Y luego hay unos enemigos externos, que son los imperios. Todos aquellos que están a favor de la lógica imperial, que en Argentina tiene un término que se les llama los cipayos, los traidores a la soberanía nacional. Claro, y el líder se presenta como un redentor de todos esos males, aquel que da unidad a la nación, y por eso está muy ligado el populismo al nacionalismo, está muy ligado también el populismo a establecer un marco absolutamente hegemónico de lo que podemos entender soberanía popular, y por otro, el problema que plantea el populismo, por ejemplo, en la actualidad, es que se enfrenta necesariamente a las democracias de corte deliberativo. ¿Por qué? Porque si yo digo que el otro, que no entiende al pueblo como lo entiendo yo, que considera que no puede tener esos los intereses que tengo yo y que por tanto no está de acuerdo con lo que yo planteo como un líder carismático que sabe cuál es el telos del pueblo, lo entiendo como enemigo y lo defino como un aristócrata, lo defino como un oligarca, lo defino como un antipatriota. Entonces esto es un problemón, porque claro, ¿cómo funciona la democracia deliberativa? Pero, dices tú muy bien, se enfrenta, pero a diferencia de lo que es los años 40, no suprime. No suprime. No se suprime la democracia. Ahí tenemos que tener una cosa clara, ¿eh? El populismo no es un totalitarismo. Eso es. Esto es fundamental. El totalitarismo es algo muchísimo más fuerte que el populismo. Es decir, el populismo puede jugar en unos parámetros perfectos, democráticos, y sin entonces, duda. En ese sentido, en el juego de la competencia entre partidos, al arrojarse el sentimiento de la identidad nacional, hoy lo que no es peronismo en Argentina, ¿qué es? Quiero decir, los herederos de la Unión Cívica Radical, ¿cómo son vistos? Como los del fracaso de la Rúa, como los que no son capaces de hacerse con el manejo de las fuerzas sociales, y los que están a la izquierda del peronismo, que también vivieron aquella experiencia que acabó en el Corralito, con aquella crisis, ¿cómo son vistos? ¿La gente considera que es el momento de crear una cosa a la izquierda del peronismo o mejor no volver a repetir ese intento y ser un sector, digamos, un lobby dentro del peronismo? Yo creo que en el futuro habrá una izquierda del peronismo. ¿Del o a? Una izquierda... ¿Dentro del peronismo? No, fuera del peronismo. Fuera del peronismo. Yo creo que en un futuro sí. En un futuro lo tendrá que haber. Porque no olvidemos que el peronismo se liga a líderes carismáticos. Pero claro, en Argentina se produce un problema que es muy difícil que haya un peronismo sin Perón. Este va a ser el problema de Argentina, un peronismo sin Perón. Es decir, un peronismo sin liderazgo carismático.
los gestos... ¿Kirchner no lo ha tenido de alguna manera? No llegó a ser un líder carismático de un sentido profundo. La que tiene la pretensión de ese liderazgo carismático, que incluso hace gestos, incluso la propia verbalización que hace, es Cristina Fernández de Kirchner, es así. Ella intentaría recuperar un modelo parecido al de Evita, Sí, ¿no? claro, ella pretende recuperar un modelo parecido al de Evita porque hay elementos en el peronismo que están ligados, muy, muy ligados a la derecha, como por ejemplo la AAA. Sin embargo, esa historia, esa mochila, ese peso, ¿verdad?, con los asesinos, con la ultraderecha, con el conservadurismo, no lo tuvo Evita. A Evita se la vivió inmaculada en el pueblo. Claro, porque murió mucho antes, claro, no vivió nada claro, de aquello. Claro. Pero toda la cámpora, es decir, todo ese movimiento que hay ahora, ¿a quién se acoge? ¿Y el imaginario cuál es? Evita. No tanto Perón, es Evita. Bueno, Mario, pues te agradecemos muchísimo. Creemos que puede haber iluminado a nuestros estudiantes y a los que nos siguen estos programas, porque realmente sí que es un término que se utiliza continuamente en los artículos. El fenómeno del populismo, el peligro del populismo, pero no se llega a definir nunca todos estos elementos del liderazgo, de la masa, del pueblo, de la vinculación con la nación, de qué significa redimir, cuáles son los enemigos internos, los enemigos externos, en fin, qué relación tiene con la democracia deliberativa. Creemos que ha podido iluminar a nuestros estudiantes y a los que nos siguen en esta Sin Distancias. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias.